Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema apasionante, los orígenes del cristianismo en España, o sea, en lo que hoy es España y Portugal. Así es. Y para ello vamos a vocear en una transcripción del canal de YouTube Iglesia Reformada Cristo Redentor, que explora precisamente el contexto histórico de la expansión temprana del cristianismo en la península ibérica. Exactamente. Nuestra misión hoy es comprender cómo la fe cristiana llegó a esta región en los primeros siglos. Sí. Desentrañar esos primeros pasos, quiénes fueron los protagonistas, qué influencias hubo y por supuesto por qué este capítulo fundacional de la historia del cristianismo en Occidente sigue siendo relevante hoy en día. Totalmente. Es como si estuviéramos excavando en los cimientos mismos de una tradición milenaria. Sí. Bueno, empecemos por una figura clave en la expansión del cristianismo, el apóstol Pablo. En su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 7, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Y fíjate, subraya su deseo de promover la obediencia a la fe entre todas las naciones. Interesante. Esto nos revela cómo Pablo se entendía a sí mismo como un apóstol con una misión universal. Sí. No se limitaba a un solo pueblo o región, su llamado era a los gentiles, a todas las naciones. Y esto es crucial para entender su afán por llevar el mensaje de Cristo hasta los confines del mundo que conocía. Exacto. Y si avanzamos un poco en Romanos, capítulo 15, Pablo explica con más detalle su ministerio. Habla de cómo ha difundido el Evangelio desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, que es una región de los Balcanes. Y luego, atención a esto, expresa su clara intención de viajar a España, a Hispania. Cito textualmente versículo 24 del capítulo 15. Espero veros a pasar cuando vaya a España. Este versículo es fundamental para comprender la estrategia de Pablo. Él veía el mundo dividido en Oriente y Occidente. Tras consolidar su labor en Oriente, y con una parada prevista en Roma, su mirada se dirigía al extremo occidental. Hispania era una parte crucial de ese plan. Claro. Quería plantar la semilla del Evangelio donde aún no había llegado. Imagínate la audacia de ese proyecto. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque más allá de las propias palabras de Pablo, encontramos testimonios externos que sugieren que el cristianismo, y posiblemente el mismo Pablo, sí llegó a Hispania en esos primeros siglos. Es como si tuviéramos varias piezas de un rompecabezas histórico. Tenemos varias referencias importantes que nos dan pistas. Una de ellas es la de Clemente de Roma, un escritor de finales del siglo V. Aunque sus escritos que conservamos son del siglo II, reflejan creencias anteriores. Entiendo. Clemente afirma que Pablo predicó tanto en Oriente como en Occidente y llegó hasta los límites del Occidente. Algunos estudiosos creen que Hispania estaría dentro de esos límites. Piensa en ello, no es una confirmación rotunda de que Pablo estuviera en España, pero sí una indicación temprana de que su ministerio occidental se extendió muy lejos. Luego tenemos el Canon de Muratori, un antiguo listado de libros del Nuevo Testamento que data del siglo II. Este documento menciona explícitamente el viaje de Pablo desde Roma a España. La cita dice: Lucas omitió el viaje de Pablo, quien partió de la ciudad Roma a España. Fascinante, ¿verdad? ¿Sí? Es una nota al margen en una lista de libros importantes y menciona a Pablo yendo a España. Increíble. Lo interesante es que nos ofrece una perspectiva temprana sobre los viajes de Pablo, complementando lo que leemos en el libro de Hechos. Que se mencione su partida hacia España, aunque no se den detalles, es un indicio de que ese viaje era conocido entre las primeras comunidades cristianas, casi como un hecho histórico que daban por sentado. Y por último, tenemos a Tertuliano, un autor de finales del siglo II. Él afirma que en su tiempo el nombre de Cristo ya era venerado en todas las fronteras de Hispania, en todos estos lugares. Es importante recordar que Tertuliano estuvo asociado al montanismo, Sí. un movimiento considerado por algunos como una rama entusiasta, algo heterodoxa del cristianismo primitivo. Ya. Esto puede haber influido en la rotundidad de sus declaraciones. Sin embargo, su testimonio sigue siendo valioso como evidencia de la presencia cristiana en Hispania a finales del siglo II, aunque no podemos tomar su afirmación de una presencia universal en la península al pie de la letra. Lo que sí sugiere es que para finales del siglo II el cristianismo ya había echado raíces importantes allí. Entonces tenemos la visión de Pablo, testimonios tempranos que apuntan a su posible llegada, o la de otros cristianos. Pero también es importante considerar que existen otras teorías, algunas más legendarias, sobre cómo llegó el cristianismo a Hispania. Por supuesto. Una tradición muy arraigada, especialmente en España, es la que conecta la llegada del cristianismo con el apóstol Santiago el Mayor, uno de los 12 discípulos mencionados en los Evangelios y en el libro de Hechos. Se dice que predicó en la península ibérica.
Y de ahí el camino de Santiago de Compostela. Exactamente. También se habla de 7 varones apostólicos enviados por el apóstol Pedro desde Roma a Hispania. Sí. ¿Qué piensas de estas tradiciones? Son interesantes para comprender el deseo de las primeras comunidades cristianas en Hispania de vincularse directamente con los apóstoles, Ajá. de tener un origen apostólico claro y autorizado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la evidencia histórica definitiva para cualquiera de estas llegadas, más allá de la intención de Pablo, es escasa. Nos encontramos con una situación similar a los orígenes de la iglesia en Roma, donde tampoco tenemos un registro detallado de quién llevó inicialmente el evangelio allí. Y esto nos lleva a una posibilidad interesante, que las primeras comunidades cristianas pudieran haber llegado a Hispania de forma espontánea. Es plausible. Recuerda la gran comisión que Jesús dio a sus seguidores: ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el contexto del Imperio Romano, con sus extensas redes comerciales y de comunicación, con creyentes dispersándose desde los centros del cristianismo, es muy posible que individuos y pequeños grupos llevaran el Evangelio a Hispania por su propia iniciativa. Claro. Quizás siguiendo rutas comerciales o militares. No siempre necesitamos una figura apostólica prominente para explicar la expansión temprana de la fe. Entonces, independientemente de quién o cómo exactamente llegó el cristianismo a Hispania, lo que sí sabemos es que llegó. Y esto tuvo una gran significación. Sin duda alguna. La llegada del cristianismo, ya fuera en el siglo IX o XI, marcó el inicio de una profunda transformación cultural y religiosa en la península ibérica. Fue la primera página de una larga historia que moldearía la identidad de lo que hoy son España y Portugal. Y esos inicios están conectados con el desarrollo posterior del cristianismo. Exactamente. ¿Cómo influyeron esas primeras comunidades? Esas primeras comunidades en Hispania participaron en la formulación de los credos cristianos en los siglos posteriores. Y durante el periodo medieval, el cristianismo en Hispania tuvo sus propias particularidades y un papel importante que desempeñar. Todo esto, por supuesto, lo podemos explorar en futuras inmersiones. Y no olvidemos la expansión del cristianismo desde Hispania al Nuevo Mundo. Un capítulo importantísimo. Cuando los españoles y portugueses llegaron a América, llevaron consigo su fe cristiana, con todas las complejidades y matices históricos que eso implicó. Hay que recordar que llegaron dos versiones del cristianismo: la que se había desarrollado en la península y la que surgió de la Reforma protestante. Interesante cómo, a pesar de la resistencia inicial de la Reforma en España, surgieron voces hispanas en ese movimiento y en la Contrarreforma. Sí, incluso en un contexto donde la Reforma no prosperó de la misma manera que en otras partes de Europa, hubo individuos y movimientos que reflejaron las tensiones y debates religiosos de la época. Y hoy en día vemos contribuciones significativas de teólogos y líderes cristianos de origen hispano a nivel global. Las raíces plantadas en esos primeros siglos siguen dando fruto. Y eso nos lleva a un personaje fascinante que se menciona al final de nuestro material, Ocio de Córdoba. Sí. ¿Quién era exactamente y por qué es tan importante? Ocio es una figura clave para comprender el impacto de la iglesia en España. Se cree que era originario del norte de África y luego fue obispo en Córdoba. Su importancia radica en que se le considera una figura central en la redacción del Credo de Nicea, esa declaración fundamental de la fe cristiana que define la doctrina de la Trinidad y que es aceptada por las iglesias ortodoxas, católicas y reformadas. Alguien de la Hispania temprana influyendo en la creencia cristiana a nivel global. Wow, alguien con raíces en la Hispania temprana tuvo un papel central en la formulación de una creencia cristiana universal. Eso sí que es algo para reflexionar. La historia del cristianismo temprano en Hispania no es una historia aislada, sino parte de una narrativa más amplia de cómo el evangelio llegó y transformó diversas culturas. Y esto nos conecta con esa idea de hispanidad 2.0 que se menciona en la fuente. Comprender y reclamar los aspectos valiosos de esta herencia, reformándola y mejorándola a la luz de las escrituras para las generaciones futuras. Bueno, vamos cerrando esta inmersión profunda. Recapitulando, hemos visto cómo el apóstol Pablo tenía una clara visión de llevar el evangelio a España. Sí. Cómo existen testimonios históricos tempranos que sugieren que el cristianismo llegó allí en los primeros siglos a través de diversos medios, posiblemente Pablo mismo, otros apóstoles o discípulos, o incluso comunidades de creyentes anónimos. Ajá. Y cómo estas raíces tempranas en Hispania tuvieron un impacto duradero y significativo en la historia del cristianismo. Totalmente. Es impresionante reflexionar sobre la dedicación y la visión de esos primeros cristianos, dispuestos a llevar su fe a regiones lejanas, hasta los confines de la tierra, según su entendimiento del mundo. Su valentía y convicción son un ejemplo para nosotros hoy. Y esto te deja con una pregunta final, nuestro oyente. ¿Cómo esos actos iniciales de fe, quizás no registrados en detalle en una provincia remota del Imperio Romano como Hispania, contribuyeron a la expansión global del cristianismo? Exacto.
¿Qué confines de la Tierra podríamos estar llamados a considerar hoy en día? Te invitamos a que sigas explorando esta fascinante historia. En nuestra próxima inmersión nos adentraremos en el siglo II y en el desarrollo del pensamiento y la historia cristiana en Hispania, incluyendo la figura de Ocio de Córdoba. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que haya sido enriquecedor.